Muy buenos días, 8 de la mañana, gracias por acompañarnos en Enfoques. Estoy con Don Eli Feinsay para hacer un repaso por una semana que concluyó recientemente y que dejó muchas noticias a final de semana y que no hemos podido digerir, y por eso queremos abordar no solo el tema de la competitividad del país, sino también la noticia que lanza el gobierno de la República el pasado viernes con respecto a una estrategia para bajar el endeudamiento de las personas. Nos dan un diagnóstico que ya conocíamos, el alto endeudamiento de los hogares costarricenses, un promedio de 8.5 millones de colones debe cada costarricense si se promediara en todas las edades y en todas las personas que no tienen también ingresos, incluyendo niños, etcétera, etcétera. Este es el cálculo que hace la Universidad Nacional, pero más allá de eso, viene el gobierno y anuncia una estrategia que vamos a ponerla bajo la lupa el día de hoy, a ver a quiénes le va a funcionar y quiénes todavía van a continuar con el problema. Y estoy aquí con Don Eli Feinsay, que nos va a ayudar, que no quería dejar de hablar de fútbol, pero dice que tiene prohibido hablar de fútbol. Buenos días, Don Eli. Buenos días, Michael. Eso es autoimpuesto. Usted se puso, no voy a hablar de fútbol. Uno habla de lo que sabe. Yo cuando hablo de fútbol soy un fanático, no soy un experto. Entonces, públicamente yo no hablo de lo que no sé. Pero lo vi golpeado. Lo vi golpeado hoy en la mañana. Sí, claro que viene uno golpeado, por supuesto. Pero hablemos de economía, que es más noble que el fútbol en estos momentos. Que también está muy golpeada. Sí. Don Eli, la semana pasada, un panorama interesante. La Universidad Nacional saca un diagnóstico, su observatorio, donde nos dice algo que ya sabíamos: el nivel de endeudamiento que tenemos los ciudadanos es alto y eso no ha permitido de una u otra forma incentivar el consumo. Pero queremos ir más allá desde la perspectiva que usted lo analiza. Sí, a ver, un estudio bastante interesante que publica, ¿cómo se llama? El Observatorio Social y Económico, algo así, de la Universidad Nacional, donde analiza en realidad varios aspectos que tienen que ver no solo con el nivel de endeudamiento, sino con el consumo. El consumo de los costarricenses, ¿verdad? El consumo, al igual que la producción, está desacelerado, ¿verdad? Incluso en algunos rubros ya incluso en contracción, ¿verdad? Entonces, este es otro elemento más que agrega para explicar por qué la economía está como está, ¿verdad? Ellos mencionan varios indicadores ahí, incluyendo el tema de la confianza, ¿verdad? Pero demuestran con cifras y con datos como, por ejemplo, la compra de nuevos vehículos se está contrayendo muy significativamente a 2 dígitos anuales. O sea, hay una contracción de 2 dígitos anuales desde hace 2 años prácticamente. Y en general la compra de bienes duraderos, ¿verdad? Está contraída. La compra de bienes semiduraderos, ¿verdad? Cosas que uno compra y le duran un cierto tiempo, ropa, etcétera, está desacelerándose muy significativamente, ¿verdad? Y básicamente los únicos rubros que mantienen un crecimiento y un crecimiento pequeño son bebidas y alimentos y artículos de farmacia, ¿verdad? Que son necesidades básicas que la gente no puede dejar de consumir, ¿verdad? Y una de las razones, no la única, una de las razones es que el nivel de endeudamiento de las personas en Costa Rica básicamente se duplicó en los últimos 10 años, ¿verdad? Se promovió una política de crecimiento del crédito, de crecimiento casi indiscriminado, ¿verdad? Y ya hoy hemos llegado a un punto donde no hay mucho para dónde crecer por la vía del crédito, porque las personas ya están en general al tope de su capacidad de pago de deudas, ¿verdad? Entonces, por más que bajen las tasas de interés, y recordemos que el Banco Central ha bajado este año, si no me equivoco, 5 veces la tasa de política monetaria, bajó el encaje mínimo legal, con la esperanza de que esto se traduzca en tasas de interés más bajas. Aún no han bajado, pero cuando el Banco Central manipula estos índices o estas tasas de interés, usualmente hay un rezago de 9 a 12 meses hasta que eso se traduce en bajas en el mercado, ¿verdad? Pero aún cuando esas bajas se vean en el mercado, esto no va a generar una mayor demanda de crédito,
porque las personas están hasta el copete de su capacidad de pago y además las personas están bastante desconfiadas sobre el rumbo que tiene la economía, el desempleo está muy alto, etcétera. Entonces, difícilmente la gente va a salir a endeudarse para seguir gastando. O sea, para mí es un error pretender reactivar la economía a punta de incrementar el crédito cuando el nivel de crédito de endeudamiento es tan alto en el país, ¿verdad? Quiero hacerle una pregunta ahí porque me llamó la atención lo que usted decía con respecto a las tasas y los plazos en los que eso se puede ir traduciendo ya al mercado. 9, 12 meses, decía usted, porque muchos esperábamos que con los anuncios que hizo, por ejemplo, con el Banco Central, con el tema del encaje mínimo legal, que se amplió la cantidad de dinero disponible para prestar, etcétera, etcétera, eso se vieran resultados casi que pronto. Sin embargo, estamos entonces en una etapa muy temprana para analizar si las tasas, la rebaja de las tasas de política monetaria y si la ampliación de la posibilidad de crédito por parte de los bancos, todavía estamos en una etapa muy temprana para decir si esas dos actuaciones o esas dos acciones van a generar algún resultado positivo. Sí, o sea, todavía no podemos pretender ver los resultados de esas medidas, pero además, y yo creo que si mal no recuerdo, fue su colega Luis Valverde o algún otro periodista de CR hoy que me pidió mi opinión cuando el Banco Central anunció estas medidas y yo le dije, esto no va a lograr el objetivo deseado, porque aún si bajan las tasas de interés, esto no va a hacer que haya una expansión del crédito en este momento, porque no hay para dónde expandir el crédito, ¿verdad? Si bajan las tasas de interés y tienen que bajar lo suficiente para que la tasa básica pasiva baje, ¿verdad? Para que entonces los créditos que tiene la gente amarrados a la tasa básica pasiva disminuya la cuota y les libere un poquito de sus ingresos, ¿verdad? Entonces, a eso me refiero yo, que desde el momento en que el Banco Central anuncia esas medidas hasta que eso se traduce en bajas en la tasa básica pasiva, pueden pasar 9 meses, según estudios que hay publicados, ¿verdad? Pero aún bajando la tasa básica pasiva, tendría que ser una baja muy radical, ¿verdad? Una baja de varios puntos porcentuales, no una baja de medio punto porcentual o de 0,25 o 0,75. Tendría que haber una baja muy radical para que... más agresivo. Sí, lo que pasa es que tampoco hay espacio para bajar las tasas de interés tan agresivamente, ¿verdad? Porque no quiere el Banco Central generar un ciclo inflacionario, ¿verdad? Que al final de cuentas, cuando uno baja las tasas de interés, podría eventualmente provocarlo, ¿verdad? Pero yo lo que le decía al colega que me pidió la opinión y salió publicada es que por más que bajen las tasas de interés, la gente no va a salir a adquirir créditos nuevos. Entonces, el alivio en términos de los que ya tienen deudas, que les va a bajar la tasa de interés, va a ser un alivio relativamente pequeño, que no necesariamente se va a percibir en materia de reactivación de la economía, ¿verdad? Además de que hay que recordar que muchos de los créditos tienen tasas piso. Y eso quiere decir que usualmente el banco le pone a usted, le dice, su tasa va a ser tasa básica pasiva, digamos, más 5. Y la tasa básica está en 5.25, su tasa de interés va a ser 10.25, ¿verdad? Porque le agregaron 5. Pero entonces le ponen una tasa piso y usualmente esa tasa piso es la tasa a la que usted contrató el crédito. Y entonces si usted contrató el crédito a 10.25 o cuando la tasa básica pasiva estaba a 5.25 y después la tasa básica pasiva baja a 4, igual a usted no le va a beneficiar porque usted tiene una tasa piso debajo de la cual no va a bajar la tasa de interés de su operación de crédito, ¿verdad? Entonces esto podría beneficiar a nuevas operaciones de crédito. Pero entonces entramos a la otra parte de la ecuación. ¿Cuáles nuevas operaciones de crédito cuando la gente ya está hasta el tope de su capacidad de pago? Decía que el costarricense invierte 64 de cada 100 colones que recibe en pago de deudas, lo cual le deja un margen de acción mínimo para poder hacer consumo, y entonces ahí es donde estamos notando esa baja que ha dicho incluso la Cámara de Comercio después de la polémica por los locales cerrados, etcétera, etcétera, y la reducción que ellos han visto.
ese nivel de endeudamiento de 64% en lo formal, ahorita En lo hablamos formal, de lo informal, claro. pero hablemos Sí. para iniciar de lo formal. Ese nivel de 64% de endeudamiento de lo que uno recibe, lo paga en deudas, ¿cómo lo analiza usted? Es un nivel excesivo de endeudamiento. O sea, usualmente los bancos utilizan un criterio cuando le hacen a usted un análisis para otorgarle un crédito, y uno de los criterios que utilizan es el de la relación cuota-ingreso, ¿verdad? ¿Cuánto representa la cuota del crédito de su ingreso total? Aquí en Costa Rica usualmente eso anda entre 30 y 40%, el máximo que los bancos le permiten, ¿verdad? Digamos, si usted es un funcionario público con plaza en propiedad, que es un deudor bastante seguro para el banco, porque usted no lo pueden echar básicamente, ¿verdad? Entonces usualmente le permiten hasta un 40%. Eso quiere decir que si usted gana 1.000.000 de colones, su cuota máxima puede ser 400.000 colones. Si usted es un empleado del sector privado, Unificando, perdón, todos los préstamos que uno tenga dentro del sistema formal. en teoría unificando todos los créditos. El crédito ¿verdad? de la hipoteca de la casa, El del carro, el de la plancha con Goyo, bueno, eso no se considera, pero si los bancos logran acceder a esa información, entonces, porque ¿cuál es la filosofía detrás de esto? Es de ahí, usted necesita un cierto ingreso libre para poder vivir. Usted no puede comprometer la totalidad de su sueldo para pagar la casa y el carro, porque con qué compra la comida, con qué paga la escuela de los chiquitos, con qué va al cine, aunque sea una vez al mes, ¿verdad? Entonces, históricamente, los bancos tienen sus parámetros, ¿verdad? Pero en todos los países del mundo esto sucede, ¿verdad? Y usualmente se calcula que ese porcentaje máximo de endeudamiento no debería exceder ese 40% de sus ingresos. Ahora, ¿verdad? ¿por qué llegamos entonces a ese punto en la banca formal? Porque la banca ha sido flexible, porque hemos engañado a los bancos y hemos, no sé, metido ingresos que no tenemos para lograr un mayor nivel de... O sea, ¿a qué nos ha llevado a esto? ¿O son las tarjetas de crédito un disparador que no estaba dentro de la ecuación? Bueno, las tarjetas de crédito deberían de estar dentro de la ecuación porque son parte del crédito formal. Sin embargo, la tarjeta de crédito es una disponibilidad que uno tiene de una deuda automática. O sea, usted anda la tarjeta de crédito dependiendo del límite que tenga esa tarjeta. ¿Ves? Si usted tiene un ingreso de 1.5 millones de colones, puede ser que usted tenga una tarjeta de crédito con un límite de 4.000, 5.000 dólares. Y en cualquier momento usted se le mete el agua y va y se compra 2 boletos a Europa porque usted quiere ir a ver el primer partido de Keylor Navas con el PSG, y se gastó los 4.000 dólares, ¿verdad? Y ya usted quedó embejucado a una tasa de interés altísima, ¿verdad? Entonces, si en el momento en que usted adquirió, digamos, la deuda de la casa, usted no tenía deudas de la tarjeta de crédito, ellos lo que le analizan en ese momento es con cuánto está comprometido usted ahora, ¿verdad? Pero ciertamente se relajaron, digamos, las facilidades de crédito, ¿verdad? Se le dio a la gente más crédito del que sanamente se le debía de dar, ¿verdad? Además de que sí tenemos que hablar de la parte no formal y de la parte informal, que son dos cosas diferentes. No formal me refiero, claro, al crédito que tiene uno con el almacén de electrodomésticos, porque de ahí compró la refri, la cocina, la plancha, la pantalla de 60 pulgadas, hasta el ventilador, ¿verdad? Todo se compra a paguitos en Costa Rica, ¿verdad? Eso no es crédito informal, eso es crédito no formal, no es dentro del sistema financiero, pero es formal. Y por el otro lado están las garroteras y los ¿cómo se llaman? Los que le prestan plata a uno, y si uno no paga, aparece colgado debajo de un puente, ¿verdad? Eso definitivamente eso es informal, ¿verdad? Pero la gente en Costa Rica está endeudada hasta las cachas, con todos los tipos de deuda, ¿verdad? Entonces, que solo en la parte formal la gente ya tenga un nivel de endeudamiento de 64% de su ingreso. Ya eso es una alarma enorme. Es una alarma enorme, así es. Ahora, el no conocer el nivel de endeudamiento en la parte informal o en la formal no regulada por la SUGEF, como son estos almacenes, etcétera, etcétera, lo que usted mencionaba, o incluso ahora algunas modalidades de tarjetas de crédito que no están dentro y los teléfonos a pago, o sea, con la telefónica, ¿verdad? O sea, cuando uno le dicen, va a sacar el iPhone nuevo y le dicen, bueno, su cuota va a ser 25.000 colones al mes,
eso involucra un aspecto de crédito. O sea, no es que uno está pagando 25,000 colones de servicio, uno probablemente está pagando 10,000 colones de servicio y 15,000 colones de teléfono. A esto, con lo que quiero llegar a esto, don Eli, es, entonces, ese diagnóstico que nos están dando de un endeudamiento alto es un diagnóstico que no es certero, puede ser muchísimo más grave si se incorporan todas las otras variables que no se están tomando en cuenta porque la SUGEF o la SUGEVAL o la CONACYF no supervisa esas otras entidades, pero en realidad la enfermedad podría ser mayor de lo que nos están diciendo. Sí, yo no quiero decir que el informe no sea certero, el informe es certero de acuerdo con la información, con los datos disponibles, que por ley únicamente son los del sistema financiero formal, ¿verdad? De hecho, dentro de las propuestas del gobierno, no solo está el famoso crédito de salvamento, del que vamos a hablar, sino que también está modificar ciertos aspectos de la ley para que esa base de datos a la que acuden los bancos antes de prestarle plata a Michael Soto refleje cuánto le debe usted a Goyo, cuánto le debe usted a Monge. Lo informal va a quedar por fuera, ¿verdad? Pero ¿cuánto le debe usted a Beto Le Presta todos estos tipos de financieras que están por fuera? A eso era lo que quería llegar. Entonces, para tener un diagnóstico más certero, debería de comenzar a incorporarse todos estos otros tipos de facilitadores de crédito a los ciudadanos para poder entender la dimensión de la enfermedad, porque puede que en algunos casos ese endeudamiento no sea del 64, sea del 80, sea del 90, sea del 110, del 150. Es correcto. O sea, habrá casos en los que eso es cierto y habrá otros casos en los que no, pero si el promedio nacional ya es 64%, cuando se incorporen los datos de estas otras fuentes de crédito, ese promedio va a ser mucho más alto. Ahora, hablemos un poco de la iniciativa de gobierno, porque anuncian el viernes anterior, después de que da la Universidad Nacional su diagnóstico, anuncian una serie de medidas que ellos dicen que ya se venían trabajando desde hace mucho tiempo. Y uno de ellos es este famoso programa de crédito salvamento que anuncian, donde pretenden dos cosas. Uno, que la gente que califica a ese endeudamiento, a ese tipo de crédito, se someta a una refundición, por así decirse, con mayores plazos, mayor tasa, menor cuota, una refundición, y número dos, que se comprometan a entrar en un programa de educación financiera, porque si no, entonces eso rompería el trato. Esa es la iniciativa de principio. ¿Cómo la ve? Tiene varios aspectos, a mi juicio, muy preocupantes esta iniciativa, ¿verdad? A ver, la idea de que si usted tiene 5 deudas diferentes con diferentes tasas de interés y de que usted pueda tener acceso a un financiamiento, a una tasa de interés más cómoda para refundir todas esas deudas, en sí la idea no es mala, ¿verdad? Porque eso le provoca, o sea, le permite ordenarse a las personas, le provoca un alivio, ¿verdad? Porque si usted parte de su deuda, usted la tiene con la tarjeta de crédito y está pagando un 40, 45, 50% de tasa de interés y logra que le presten, por decir, al 15 o al 20, entonces ahí tiene usted un alivio importante, ¿verdad? En el corto plazo, inmediato. Prácticamente de inmediato, ¿sí? El tema es que he leído de expertos, incluso le escuché al presidente del Banco Central, si no me equivoco, decir en una conferencia de prensa, que aún, o sea, que hay muchas personas en Costa Rica que aún si usted les da un crédito a 30 años plazo al 2 o al 3% de interés, cosa que no va a suceder, ¿verdad? Nadie le va a dar a nadie en este país un crédito a 30 años plazo al 3% de interés, ¿verdad? Pero que aún en esos casos hay mucha gente en el país que todavía no le podría hacer frente al pago de sus deudas. Tal es el nivel de endeudamiento de un segmento de la población, ¿verdad? Y entonces, estas son o sea, en la medida que las personas califiquen para esa refundición de deudas, está bien, ¿verdad? Pero habrá un sector que no calificará ni siquiera para eso. Hay varios sectores. De entrada, esto solo para asalariados. Si usted es trabajador independiente, está excluido. Si usted está desempleado, está excluido. Si usted es un emprendedor que no tiene ingresos fijos, o sea, los ingresos fluctúan dependiendo de las ventas de su empresita,
está excluido, ¿verdad? Entonces esto básicamente es solo para asalariados. Entonces eso no es una solución global, una solución o una propuesta para tratar de solventar el problema global de la población endeudada del país. Es solo para cierto sector de esa población endeudada. Es correcto, solo para los asalariados que están endeudados. Y al resto de la población no les provee una solución. El problema con esto, al final de cuentas, es que lo que deberíamos de estar buscando es la forma de hacer que los mercados financieros sean más eficientes y más competitivos para que las tasas de interés bajen por ese motivo, y no que bajen artificialmente con programas de crédito subsidiados, porque al final de cuentas esto no deja de ser un programa de crédito subsidiado, donde le están diciendo a la gente con diferentes niveles de riesgo, porque la tasa de interés al final de cuentas refleja el riesgo del deudor. Usted puede ser un magnífico deudor, digamos, usted puede tener un historial de crédito impecable con un banco, y le prestaron para la casa y usted pagaba el 12% para la casa, y le prestaron para el carro y usted pagaba el 9% en dólares, y usted todo lo paga en orden, todo lo lleva ordenado. Pero la tarjeta de crédito es como andar una pistola cargada en el bolsillo, ¿verdad? Tarjeta de crédito, un momento de impulso, un momento de descontrol, usted se la lleva al tope, y el banco no tiene, el banco le analiza cuando le va a dar a usted la tarjeta su capacidad de pago. Pero ya en ese momento del impulso, el banco ya no lo puede parar a usted, porque ya le otorgaron esa línea de crédito. Y entonces, si usted ya está endeudado por todos los otros medios y usa la tarjeta de crédito para aliviarse de alguna manera, el banco en ese momento ya no lo puede detener. Por eso, aunque usted sea un magnífico deudor, en la tarjeta de crédito siempre le van a clavar una tasa de interés mucho más alta. Porque es más el riesgo de que... Porque es mucho mayor el riesgo. Porque es un crédito que usted saca instantáneamente sin decirle nada a nadie, ¿verdad? Por eso usualmente las tasas de interés de las tarjetas de crédito son mucho más altas. Ahora, en este país son excesivamente altas, ¿verdad? Pero son excesivamente altas en buena medida. ¿Por qué? Porque en Costa Rica, a pesar de que hay un montón de emisores del banco, hay uno que controla el 75-80% del mercado. Entonces no es un mercado claramente competitivo, ¿verdad? De la misma manera que, a pesar de que en el país hay, no sé si 10, 11 bancos privados, y aparte de los bancos privados hay otras 25, 30 cooperativas de ahorro y crédito que se supone que compiten en el mercado bancario, ¿verdad? Pero al final de cuentas hay 3 bancos, que son el Nacional, Costa Rica y el Popular, que juntos dominan el 50 o 60% del mercado, y son bancos que son terriblemente ineficientes, que tienen márgenes de intermediación muy elevados, y entonces tenemos un sistema, un tipo de mercado donde los líderes, al ser ineficientes, lo que hacen es permitirle a los competidores más eficientes beneficiarse de esos altísimos márgenes de intermediación, y entonces no se da una competencia efectiva. Dice Nina, Odette, yo quisiera ver qué va a pasar, porque ya fui a preguntar al Banco Popular y me dijeron que no califico. O sea, eso es lo que se va a comenzar a topar la gente cuando piensa de que esto es una solución global, sí, que va a beneficiar a todos los sectores, cuando es muy específica, y por eso es valioso lo que usted estaba diciéndonos. ¿Quiénes quedan fuera de esta posibilidad? Yo creo que hay dos cosas que hay que decirle a Nina Odette. Una es, nosotros no conocemos la situación de ella, y por qué sería o no sería sujeto de crédito. La otra es que yo no creo que en el Banco Popular hoy sepan ¿cómo va a funcionar esto? Si apenas lo anunció el gobierno el viernes, y entiendo que van a mandar un proyecto de ley que no han dado a conocer todavía ese proyecto de ley, ¿verdad? Entonces... claro, pero demuestra la desesperación de la gente. No, la desesperación de la gente, claro, pero el hecho de que le hayan dicho en el Banco Popular que no es sujeto en las condiciones actuales. Pero no necesariamente cuando salga esto, ¿verdad? Porque el diablo siempre se esconde en los detalles. Entonces... Yo francamente no creo que en el Banco Popular tengan la menor idea de cómo va a funcionar esta carambada. De hecho, el presidente anunció que iban a emitir una directriz esta semana instando a los bancos estatales, que son el Nacional y el de Costa Rica, que son propiedad del gobierno, ¿verdad? Instándolos a hacer esto. Al Banco Popular, invitándolo a hacerlo. El Banco Popular tiene, digamos, una junta de accionistas que es independiente. Es que por ley, la junta de accionistas del BCR y del Banco Nacional
es el Consejo de Gobierno. Entonces el Consejo de Gobierno le emite directrices a estos bancos. Pero el Banco Popular tiene, digamos que una junta de accionistas diferente, ¿verdad? Nombrada por los diferentes sectores de los trabajadores, etcétera. Entonces, no pueden recibir una orden del gobierno. Van a recibir una invitación del gobierno a sumarse a este esfuerzo. Y cómo lo van a hacer, no creo que esté definido todavía, ¿verdad? De manera que es muy temprano. Pero esto tiene otros riesgos, ¿verdad? Yo el otro día escribí algunos, ¿verdad? Porque yo leí la propuesta del gobierno y me surgieron más preguntas que respuestas, ¿verdad? Uno, yo quisiera saber qué mecanismos se van a implementar para evitar que este programa de salvamento, que llaman ellos, se convierta en un óleo de recursos irrecuperables, ¿verdad? Porque lamentablemente en Costa Rica tenemos mucha historia con salvamentos que se han hecho, no a los consumidores, sino más bien a sectores productivos, ¿verdad? Corporación de fomento de esto y corporación de fomento de lo otro, y al final de cuentas, esos créditos que se le otorgan a los productores en condiciones blandas para ayudarles a superar alguna crisis, siempre terminan con un proyecto casi siempre terminan con un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa condonando las deudas. Lo cual nos infla la deuda y nos afecta a todos los demás. Claro, por supuesto. Entonces, ¿en qué se diferencia este programa de los que cada cierto tiempo se crean para salvar a los sectores productivos que siempre terminan años después en condonaciones masivas de las deudas, ¿verdad? Porque esto en este caso podría provocarle problemas financieros, problemas severos a los bancos y a las entidades financieras que participen en el programa, ¿verdad? ¿Qué garantías hay de que este salvamento no se va a convertir en una carga más para quienes pagan los impuestos, ¿verdad? Porque dice, al final de cuentas, el plan de salvamento no salva a la gente y la gente igual no paga la deuda, entonces eventualmente nos van a tener que subir los impuestos para poder capitalizar los bancos, por lo menos los públicos, para cubrir esto, ¿verdad? De manera que o sea, es un programa que no conocemos todos los detalles, el gobierno no los ha revelado, pero que provoca más dudas que certezas, ¿verdad? No me cabe la menor duda de que algunas personas resultarán beneficiadas de esto, el que sí califique y tenga 5 deudas diferentes con 5 tasas de interés diferentes y sobre todo que tenga deudas de tasa muy alta con los almacenes de electrodomésticos o con las tarjetas de crédito, donde pueda refundir todo en una operación con una tasa de interés más baja, va a salir beneficiado. Dice Gerardina Alvarado, no le veo mucho el beneficio de unificar deudas porque el banco que supuestamente le va a ayudar a uno tiene condiciones, en primer lugar le va a agregar un nuevo papeleo y eso tiene un costo y luego le va a alargar el plazo para la cancelación, entonces no le veo gran ganga, es la opinión que da doña Gerardina. Y habría que ver si como parte del programa, porque ciertamente cuando uno adquiere un crédito hay un montón de costos relacionados, ¿verdad? Costos legales, ¿cómo se llama? La escritura y la garantía, etcétera, ¿verdad? Porque si usted tiene un crédito hipotecario y va a refundir deudas, va a tener que poner la garantía ahí, ¿verdad? Entonces todo ese papeleo tiene costos y usualmente los bancos cobran comisiones. Incluso pagar un crédito por adelantado. Digo, si usted lo va a pasar, lo tiene en un banco privado, por ejemplo, y quiere pasar su crédito del banco para unificarlo con la deuda de CONAPE, no sé, que tiene porque pagó la universidad de ahí y la tarjeta de crédito y el carro, pagar por adelantado a eso tiene un costo, y es un costo importante. Pasarse de banco no deja de ser sus $5,000, $7,000 nada más, solo por cancelar una deuda por adelantado. Por cancelar la deuda por adelantado. Nuevamente depende mucho de las condiciones del crédito que uno haya adquirido, ¿verdad? Cuando esos créditos tienen cláusulas de penalización por pago adelantado, ese es un aspecto muy importante a considerar. Ok, entonces, lo primero es que no es para todo el mundo, es solo para el sector asalariado. Así es. Afecta directamente y no es para todo el sector asalariado, sino para el que califique con su condición, porque dependiendo del nivel de endeudamiento puede que mucha de la gente más necesitada de ese sector ni siquiera llega a precalificar para un beneficio de ese tipo. Podría ser. Lo tercero es que usted decía que si son dineros recuperables eventualmente y que no se conviertan en salvamentos que terminan siendo condonaciones de deuda. Y lo otro que usted decía es que si no se va a convertir en una carga más
para los que pagamos los impuestos y eventualmente se llega a condonar Así deudas. Ahora, ¿qué se puede hacer para los sectores que quedaron excluidos? Es la gran pregunta. Bueno, para empezar, yo creo que el gobierno falla una vez más en entender de qué va la reactivación económica. Viendo este estudio del Observatorio Económico y Social de la Universidad Nacional, aquí lo tengo abierto, que es un estudio bastante completo, ¿verdad? Bastante completo de diferentes aspectos o sea, el estudio se llama ¿Qué está pasando con el consumo privado en Costa Rica? Y cuando uno lo lee, si no se había dado cuenta ya cuando analizaba las cifras del índice mensual de actividad económica o las cifras de la evolución del PIB, ¿verdad? Que todo eso viene mal, la economía se viene desacelerando marcadamente, lo hemos hablado aquí en diferentes ocasiones, ¿verdad? Esto le agrega a uno otro montón de dimensiones, de cuestiones aspectos de la economía que andan flojos, que andan mal, ¿verdad? Usted no puede pretender salir de una crisis o de una desaceleración económica como la que está sufriendo el país a punta de una expansión del crédito cuando el nivel de endeudamiento es tan alto. Incluso una de las condiciones que ponen en este plan de salvamento es que usted no puede volver a recibir ningún crédito hasta que no haya cancelado al menos la mitad del principal en este programa, o que haya transcurrido la mitad del plazo. Cosa que a mí me parece bien. Si usted estaba endeudado en un 65, 70%, 80% de sus ingresos, me parece muy bien no porque la ley lo diga, sino porque en el análisis de riesgo de los bancos no deberían de prestarle a usted más plata. Usted no debería ser sujeto de crédito cuando tiene sus niveles de endeudamiento, ¿verdad? Pero nuevamente... ¿Será que es la única forma que vamos a aprender a tener educación financiera? ¿O algunos van a aprender a tener educación financiera? Sí, yo tengo serias dudas de cómo se van a organizar esos cursos de educación financiera, quién los va a pagar, de dónde van a salir los recursos, quién los va a dar. ¿Qué garantía tenemos, verdad, de que esto vaya a funcionar? Por supuesto, nuevamente, antes de que empiece cualquier cosa, uno puede tener un montón de dudas de cómo va a funcionar, y hasta que no se conozcan los detalles, es difícil opinar, ¿verdad? Pero me preocupa tremendamente cuando el gobierno dice, nosotros le vamos a dar educación financiera a la gente, si el propio gobierno está endeudado hasta el copete, ¿verdad? Entonces, los ticos somos un reflejo de lo que es nuestro gobierno en endeudamiento. No, el gobierno es un reflejo de lo que somos los ticos, porque el gobierno está compuesto por ticos, la misma mentalidad, ¿verdad? Entonces, no es que el gobierno nos hizo así, es que nosotros elegimos al gobierno. Vea, dice el dicho que cada pueblo tiene el gobierno que se merece, pero en Sudamérica lo cambiaron hace unos años y entonces dicen, no, cada país tiene el gobierno que se le parece, y yo creo que eso es bastante más ajustado, ¿verdad? Porque nadie se merece un gobierno malo, nadie se merece un gobierno malo, pero muchos tienen un gobierno malo porque se les parece, ¿verdad? Y entonces es una situación bastante complicada. Pero vuelvo y repito, pretender que vamos a resolver el problema de la desaceleración económica provocando un crecimiento del crédito es cuando menos iluso. No lo van a lograr con estos niveles de endeudamiento de la gente, y no lo van a lograr con los niveles de desconfianza que están evidenciados en este estudio, un estudio de 20 páginas donde en cada página le dan a uno otro indicador y otra explicación de por qué el consumidor está tan temeroso en Costa Rica. Entonces, por supuesto, si usted es de esas personas que gana 500,000 colones al mes, pero solo le llega 100,000 colones porque los otros 400,000 lo tiene comprometido en deudas, si en este plan de salvamento usted califica y en vez de pagar 400,000 colones de deuda va a pagar 300,000, bueno, esos 100,000 colones que le sobran probablemente los va a utilizar para consumir, ¿verdad? Pero ¿cómo se llama? Pero es muy difícil provocar una reactivación económica desde ahí, ¿verdad? Sobre todo porque eso implica no entender que el problema de la desaceleración de la economía de Costa Rica tiene que ver con la otra gran noticia de la semana pasada de la que no hemos hablado. La competitividad. La competitividad.
el problema de Costa Rica no es un problema coyuntural. El índice mensual de actividad económica está mostrando desaceleración muy marcada desde mediados del año 2015. O sea, ya tenemos 4 años y pico en desaceleración. Esto no es un problema que surgió en los últimos 6 meses o en los últimos 2 años. Esto es un problema que viene de muy atrás. Y yo estoy hablando de desaceleración. Pero si uno ve el crecimiento del PIB histórico de Costa Rica de 10 años para acá, ese crecimiento apenas supera el 3%, cuando en los años anteriores, o sea, digamos, hace 10 años hacia atrás, desde la anterior crisis de los años 80 hasta el 2008, por decir algo, la economía promediaba un crecimiento del 4,5%, ¿verdad? Entonces, pasamos de un promedio de 4,5% a un promedio de 3.2 o 3.3%, ¿verdad? Con una expectativa todavía menor. Pero además ahora estamos en una desaceleración marcada. Ahora el PIB está creciendo en el orden del 1,5% anual, ¿verdad? Y entonces, no entender que la problemática es una problemática de competitividad, y no entender que los problemas de la economía costarricense son problemas estructurales que necesitan ser corregidos y que aunque usted expanda el crédito no los va a resolver, entonces no va a resolver el problema del bajo nivel de crecimiento de la economía. Pero qué difícil, don Eli, porque ese día se paró el presidente de la República, el presidente del Banco Central, la ministra de Planificación. Sí. No recuerdo haber visto a doña Rocío Aguilar en la conferencia de prensa, no la recuerdo. El ministro de la Presidencia. Y esa es la conclusión a la que llegaron nuestras autoridades. Vamos a impactar, vamos a otorgar más créditos a mejores plazos para que nuestra gente tenga más dinero para consumir. Es que así lo dijeron. Sí, bueno, me parece que es un enfoque errado. Y yo lo he venido diciendo desde hace muchos meses en mis artículos, mis escritos, mis entrevistas aquí en este programa. El gobierno tiene un enfoque errado de cómo resolver el problema de la desaceleración. Probablemente lo que están es buscando medidas que pueden adoptar relativamente rápido, y esta es una de ellas, mientras no necesite modificaciones legales, ¿verdad? Porque una directriz la emite el propio gobierno, se la manda al Banco Nacional, se la manda al Banco de Costa Rica, a ver si hacen caso. A ver si hacen caso, porque recordemos que en otros casos, a directrices de Casa Presidencial, a bancos solo le ha funcionado a algunos. Así es. Tema del cementazo, que era una directriz de Casa Presidencial y solo un banco lo adoptó. Lo que estoy diciendo es cuando un gobierno manda directrices a la banca pública, no es garantía de que eso se va a cumplir. Eso es una expectativa. Pero además, aunque se cree el programa, no hay garantía de que va a funcionar. Sin que tenga nada que ver con directrices. La banca cristal, la famosa banca rosa para las mujeres. Que todavía no nos quiere decir el Banco de Costa Rica cuántas pérdidas millonarias dejó eso. Exactamente. Pero bueno, esa fue la genial idea de algún genio. Paola Mora Tuminelli. Bueno, y estaba Mario Barrenechea, que se dejó meter el gol, o creía en ella, ¿verdad? Pero el tema es, no hay garantía de que un programa que lance un banco va a funcionar. La famosa banca rosa fue un fracaso, ¿verdad? Para empezar, era una ofensa para las mujeres, pero como concepto fue un fracaso. Bueno, no hay garantía de que este programa vaya a tener los efectos deseados. Sobre todo, no hay garantía de que vaya a tener los efectos deseados porque, nuevamente, el nivel de endeudamiento de la gente es tan alto que esos alivios que se le puedan otorgar a algunas personas no van a tener un impacto macro perceptible, ¿verdad? Va a tener un impacto en el bolsillo de algunas personas, pero a nivel macro no necesariamente, ¿verdad? Entonces, unido a esto, al tema de la competitividad, la semana pasada el gobierno tuvo que haber reaccionado también igual de preocupado por el tema de la competitividad, con una estrategia similar, ¿o no? Si era una noticia que nos golpeaba tanto. Esto de la competitividad no es nuevo. El índice global de competitividad se calcula desde hace 40 años, ¿verdad? El Foro Económico Mundial desde 1979 viene calculándolo. Y en los últimos años, los indicadores para Costa Rica han venido deteriorándose. Y esto lo ha venido señalando el reporte todos los años, ¿verdad? Y sobre todo hay algunos campos, algunos rubros donde estamos muy mal y otros donde estamos más o menos bien. Infraestructura, ¿verdad? Por ejemplo, estamos bien. No, en infraestructura estamos muy mal, pero este año hubo una mejoría. Okay. Seguimos estando muy mal comparativamente con el resto del mundo, pero
por lo menos hay un movimiento ya en la dirección correcta. Pero en infraestructura, aquí lo tengo, ¿verdad? En infraestructura, para decirle, en infraestructura, perdone que este es el ranking. En infraestructura, por ejemplo, en conectividad de carreteras, estamos en el lugar 103. Tenemos una calificación de 0 a 100 de 63. Quiere decir que tenemos 37 puntos por delante para mejorar en ese aspecto. En la calidad de la infraestructura, estamos en el puesto 117. Y ojo, en esos 2 puestos subimos. Y subimos varios puestos, ¿verdad? Pero en estos 2 rubros subimos ahora este año. O sea, mejoramos, pero estamos muy mal. Cuando yo digo estamos en el puesto 103 de 141 países, 117 en calidad de la infraestructura de transporte, estamos en el puesto 117. Algo muy interesante, hace unos 10 años, en materia portuaria, Costa Rica salía incluso peor que países que no tienen puerto, ¿verdad? Porque el índice, cuando un país no tiene mar, no tiene acceso directo al mar, lo que le miden es la facilidad de acceso a servicios portuarios por medio de los países vecinos, ¿verdad? Bueno, había países, lo que llaman en inglés landlocked, países atrapados en tierra sin salida al mar, que tenían mucho mejor acceso a puertos que Costa Rica, con costa en el Pacífico y en el Caribe, ¿verdad? Hemos mejorado significativamente en materia portuaria, primero con la entrada de la concesión en INCOP, en los puertos del Pacífico, en Caldera, y ahora este año con la entrada en funcionamiento de la terminal de contenedores de Moín. Pegamos otro brinco como de 10 puestos, si no me equivoco, ¿verdad? Pero hay áreas muy preocupantes donde estamos cayendo. Por ejemplo, hay un pilar, uno de los pilares que mide el índice de competitividad, que es el de las habilidades de las personas, ¿verdad? Esto tiene que ver con la educación, qué sé yo, y estamos cayendo. O sea, estamos empeorando en vez de estar mejorando, a pesar de que en los rankings todavía estamos en posiciones ahí más o menos respetables. En el efecto distorsionador de los impuestos y los subsidios sobre la competencia, estamos en el puesto 96, la calificación este año más bien cayó, ¿verdad? O sea, estamos empeorando. En la presencia o prevalencia de barreras no arancelarias al comercio exterior, estamos en el puesto 116 y empeoramos este año, ¿verdad? En los mercados laborales, en general estamos en el puesto 74 y empeoramos este año, pero en aspectos fundamentales como la flexibilidad de la determinación de los salarios, estamos en el puesto 105, cayendo, ¿verdad? En meritocracia, estamos en el puesto 84 y cayendo, o sea, que quiere decir que en Costa Rica no hace una muy buena labor de promover la contratación por méritos, ¿verdad? Sino que es por relaciones familiares, por lo que sea, pero no por... en el costo de los impuestos a la planilla, estamos en el puesto 127 de 141 países, ¿verdad? En el financiamiento a las pequeñas y medianas empresas, estamos en el puesto 98 y cayendo, ¿verdad? O sea, realmente, en el costo de iniciar un negocio, estamos en el puesto 80 y cayendo. En el tiempo necesario para arrancar un negocio nuevo, estamos en el puesto 107 y cayendo. Entonces, o sea, realmente es muy preocupante. Había otro por aquí que yo quería mencionar, que es el tema de derechos de propiedad, de la protección sobre los derechos de propiedad, en la cual no estamos tan mal, estamos en el puesto 51, pero estamos cayendo, ¿verdad? O sea, quiere decir que cuestiones que son fundamentales. Ojo, el peso de las regulaciones gubernamentales, estamos en el puesto 124, tuvimos una leve mejoría este año. O sea, realmente son, y en el otro tema grande en el que estamos cayendo y empeorando año con año en el tema de seguridad. Entonces,
En la tasa de homicidio por cada 100.000 personas, estamos en el puesto 124 y cayendo, ¿verdad? O sea, este año tuvimos un empeoramiento en ese aspecto, ¿verdad? O sea, realmente son temas que además son recurrentes. Cuando usted analiza los informes de competitividad de los últimos 10 años, usted ve que recurrentemente el de seguridad es más nuevo. Este tema de seguridad más reciente, de los últimos 4 o 5 años, pero los otros temas que tienen que ver con la poca flexibilidad de los mercados laborales, con cómo está cayendo la calidad de la educación en el país, lo que tiene que ver con la calidad de la infraestructura, el peso de las regulaciones gubernamentales, etcétera, en eso siempre nos han señalado que estamos mal y ahí no estamos avanzando, ¿verdad? Y además, a partir del año pasado, se agrega un nuevo enfoque al índice de competitividad global. Ahora le llaman el índice de competitividad 4.0, porque empiezan a medir ciertos aspectos que tienen que ver con el ritmo de adopción de tecnologías, con las facilidades para la innovación, etcétera, que tienen que ver con cómo se prepara el país para lo que llaman la revolución industrial, la cuarta revolución industrial, ¿verdad? Que es hacia donde vamos dirigidos. Toda la adopción de todas estas tecnologías que se están desarrollando en el mundo, están midiendo ahora cómo las economías facilitan o obstaculizan la adopción de estas tecnologías, el desarrollo, la innovación, y son áreas en las que si bien en el ranking, cuando nos comparamos con otros países, no aparecemos tan mal, cuando uno ve la calificación, porque o sea, para llegar al ranking primero se hace una calificación. Cuando uno ve la calificación le dice a uno qué tan lejos está del ideal. Y cuando uno ve las calificaciones, estamos realmente lejos del ideal, ¿verdad? En estos rubros. ¿Y se vislumbra una acción o una serie de acciones que nos ayuden a mejorar en esto? No. ¿O son las que ya nos han ido anunciando que nos han dicho, bueno, en infraestructura viene A, B, C y D, en tema de empleo público van a haber reestructuraciones para A, B, C y D, por el tema de meritocracia que usted mencionaba? O sea, ¿hay un plan integral o no? No hay un plan integral, hay cuestiones puntuales donde sí hay digamos, cosas encaminadas, ¿verdad? Esta mejora que tuvo este año el país en materia de infraestructura, ojo que con muy poquito, pero ya es perceptible, ya es perceptible desde la perspectiva de estos estudios. Se está ampliando la ruta 32, se está ampliando el tramo de Limonal a Cañas, se está haciendo varias obras aquí urbanas en el puente del Saprissa, la rotonda de las garantías sociales, etcétera, ¿verdad? Eso además de la entrada en funcionamiento de la terminal de contenedores de Moín, y ya con eso empieza a notarse una mejoría. Claro, aquí viene la preocupación. El CEFIA nos decía la semana pasada de que no hay obra pública nueva vislumbrándose a corto plazo. O sea, ese indicador podría revertirse. No, tenemos dos problemas. Uno, a ver, el gobierno pasado no solo no hizo prácticamente nada en obra, sino que además no hizo algo que todo Ministerio de Obras Públicas y Transportes debe de hacer, que es ir preparando una cartera de proyectos para ir desarrollando. Los proyectos no se desarrollan de la noche a la mañana. Y en Costa Rica menos, ¿verdad? Lo que en otros países puede tomar 6 meses, aquí toma un año y medio, ¿verdad? Entonces, es importantísimo tener proyectos en diferentes etapas de desarrollo, tenerlos listos en una cartera de proyectos del ministerio, de manera que conforme van madurando, se puede arrancar con la construcción de ellos. Bueno, el gobierno pasado prácticamente no dejó una cartera de proyectos, ¿verdad? Este gobierno está pudiendo hacer proyectos que arrancaron desde la época de Laura Chinchilla, ¿verdad? Y entonces también está trabajando, sí sé que está trabajando en nuevos proyectos. La pregunta es cuánto tiempo de desarrollo van a necesitar esos nuevos proyectos para que el próximo gobierno también pueda seguir con un programa de obra pública agresivo. Esa es una preocupación. La otra preocupación es la regla fiscal, ¿verdad? Que a partir del próximo año, pues para el 2021,
cuando en el 2020 superemos el endeudamiento del 60% del PIB, para el 2021 hay una restricción importante al crecimiento del gasto público total. Es que para el 2020 hay una restricción al crecimiento del gasto corriente. El gasto corriente es básicamente salarios y qué sé yo. Pero ya cuando para el 2021 la restricción es sobre el gasto total, eso incluye también la inversión, ¿verdad? Y entonces, aunque los proyectos estuvieran listos, por vía de inversión pública no se van a poder hacer. Por eso es importantísimo que se empiecen a desarrollar proyectos por la vía de la concesión de obra. Por eso estamos viendo en las últimas semanas anuncios, ¿verdad?, de que una empresa propuso hacer un proyecto para unir Curridabat con Cartago, por ejemplo, creando un viaducto, ampliando la calle existente, creando cruces y qué sé yo. Y hay otro proyecto, ahora no recuerdo cuál es. Bueno, el tren eléctrico, si se llegara a concretar algo, siempre se ha hablado que sea por concesión. Tendría que ser por concesión. Lo que pasa es que la concesión de un tren, para que sea rentable, tiene que recibir un subsidio enorme de parte del gobierno. Usualmente las operaciones de los trenes no son rentables por sí solas, ¿verdad? Sí. Y para recibir ese subsidio... Ni en ciudades con 8 o 20 millones de personas. No estamos hablando de ciudades de San José con 2 millones entrando y saliendo. Así es. Entonces, y si hay una restricción al crecimiento del gasto, entonces el tema de ese subsidio está en alitas de cucaracha, ¿verdad? Pero sí hay en este momento 2 o 3 proyectos propuestos desde el sector privado que se le presentan me imagino que es al Consejo de Concesiones o al CONAVI, yo ahora no recuerdo, sí, ¿verdad? El Consejo Nacional de Concesiones. Y se le presentan al Consejo de Concesiones, el Consejo de Concesiones analiza la propuesta y le da o no le da luz verde a la empresa para desarrollar los estudios, ¿verdad? Una vez que la empresa desarrolla los estudios y define el diseño y todo lo demás, se saca licitación pública y lo puede ganar esa empresa o cualquiera otra, ¿verdad? Pero en este momento ya hay 2 o 3 proyectos encaminados en ese San José San Ramón, ya me acordé. Eso es lo que se habla en concesión también. San José San Ramón, bueno, en este momento se está haciendo con un fideicomiso. Eso no es concesión. Eso es simple y sencillamente otra forma diferente de financiar lo mismo, ¿verdad? Es que el Banco de Costa Rica, que maneja el fideicomiso, consiga a ver quién pone la plata, y la plata la va a terminar poniendo el Banco de Costa Rica, el Banco Nacional, el INS, y al final de cuentas sigue siendo el sector público financiándolo. No. Cuando hablamos de concesión, se trata de traer agentes del sector privado a que involucren su capital para el desarrollo, su capital o su capacidad de endeudamiento, ¿verdad? Porque pues, usted piensa que el aeropuerto Juan Santamaría, que está concesionado, se desarrolló con plata de Alterra, por ejemplo. Bueno, en este momento ya no se llama Alterra. No se desarrolló con plata de Alterra, se desarrolló con plata que Alterra pidió prestada en su momento. Pero el deudor es Alterra, no es el gobierno de Costa Rica. Bueno, ahora el deudor es Aeris, ¿verdad? Igual que la ruta 27, San José Caldera, no es que la empresa vino y puso todo su capital. La empresa viene y pone un porcentaje, 20, igual que cuando uno compra una casa. Cuando uno compra una casa, el banco le dice, no, usted pague el 20% de la casa, yo le financio el 80%. Bueno, algo similar sucede con estos proyectos. Entonces, la empresa viene, pone su capital y obtiene el respaldo de algún banco para terminar de desarrollar el proyecto. Pero el punto en vista de la regla fiscal, pareciera que ese es el único panorama que nos queda. Habría que promoverlo muy agresivamente para que podamos seguir desarrollando infraestructura al ritmo que el país necesita para seguir escalando. Ojo, como decía, mejoramos, pero seguimos estando en los puestos 103 y 107 en materia de conectividad de las carreteras y en materia de calidad de las carreteras. Hay bastantes comentarios, Don Eli, muchos de ellos relacionados con el primer tema que tocamos. Por ejemplo, Antonia Martínez dice, Don Eli, pero entonces, ¿qué se podría hacer para reactivar efectivamente la economía? Es una de las preguntas. Dice Santiago Bermúdez, está claro que la iniciativa, hablando de la iniciativa de los créditos de salvamento, esa iniciativa no va a prosperar, pero lo que quieren es inyectar una fantasía para no morir en la realidad. Opinión de este señor Michael Spitia, dice, extender el plazo es mantener endeudada a la gente durante más tiempo, bajen las tasas exageradas que tienen o dejen de meter mano en todo para que la gente pueda salir adelante. Son algunas de las opiniones, pero muchas iban también en qué se puede hacer en vista de este panorama que presenta el gobierno para bajar el endeudamiento. Sí. A ver, para bajar el endeudamiento
de manera sostenida y sostenible, hay varias cosas que hay que hacer. La primera de ellas tiene que ver con introducir competencia en serio en los mercados financieros. Como decía anteriormente, tenemos un esquema donde a pesar de que hay muchos jugadores en esos mercados, no hay una competencia real. Tenemos 2 bancos estatales y un banco semiestatal, ¿verdad? Como es el Banco Popular, que son elefantes en una cristalería, que entre los 3 controlan alrededor del 50-55% de todo el mercado bancario, ¿verdad? Y que ellos, como líderes del mercado, son básicamente los que definen, los que marcan el derrotero de las tasas de interés. Y entonces, en la medida que estos bancos tengan márgenes de intermediación, ¿qué es el margen de intermediación? Tal vez para que la gente entienda. Existe una cosa que se llama la tasa básica, la tasa pasiva. La tasa pasiva es lo que el banco le paga a usted cuando usted deposita plata en el banco, un ahorro, ¿verdad? Entonces, si el banco le paga a usted un 5, vamos a redondear aquí, ¿verdad? El banco le paga a usted un 5, digamos que esa es la tasa pasiva. Después están las tasas activas, que son las tasas que el banco le cobra a usted por prestarle. Ya sea que usted quiere hacer un emprendimiento productivo, usted quiere construir una casa, comprar un carro. ¿Okay? Entonces, si a usted le cobran 15%, esa es la tasa activa, es 15%. Esa diferencia entre la tasa activa y la tasa pasiva es lo que se llama el margen de intermediación. Es de donde los bancos sacan la ganancia. En Costa Rica el margen de intermediación en promedio debe andar en el orden de 9 puntos porcentuales. En un mercado competitivo... ¿Eso es alto, eso es bajo? Altísimo. Okay. En un mercado competitivo eso puede andar en el orden de 3,5-4%. Pero a pesar entonces de que tenemos un menú grandísimo de banca privada, no está siendo lo suficientemente fuerte como para impactar, como usted cree que debería estarse impactando, digamos, la fortaleza de la banca pública. No porque... Para hacerle competencia mejor. Seguimos teniendo reglas disparejas, ¿verdad? No son exactamente iguales las reglas para los bancos privados que para los estatales. En algunas cosas benefician a los privados, en la mayoría benefician a los estatales, ¿verdad? Pero entonces... también tenemos reglas que imponen costos elevados a los bancos por operar ciertos tipos de operaciones, ¿verdad? Pero además tenemos lo que decía, ¿verdad? Tenemos la ineficiencia inherente de estos bancos, que son bancos públicos administrados con criterios de entidad pública, donde se contrata gente indiscriminadamente, después cuesta mucho despedirlos, ¿verdad? Y entonces tienen planillas infladas. Han mejorado, hay que reconocer que han mejorado. El Banco de Costa Rica, el Banco Nacional, en esos aspectos han mejorado, pero siguen teniendo un margen de intermediación excesivamente alto. Siguen teniendo un costo. Y entonces los bancos privados en Costa Rica entran, y aunque algunos ya han crecido significativamente, ¿verdad? El BAC, sobre todo, el Scotiabank, qué sé yo, son bancos que han crecido mucho, siguen no siendo líderes en el mercado, son seguidores en el mercado. Los líderes siguen siendo los bancos estatales. Y eso nos afecta a los consumidores. Empezando porque los bancos estatales tienen la famosa garantía del Estado. Si el banco quiebra y usted tiene plata ya ahorrada, el Estado se la devuelve. Si un banco privado quiebra y usted tiene plata ya ahorrada, no necesariamente se la van a devolver, ¿verdad? Eso ya hace una enorme diferencia en beneficio de los bancos estatales, ¿verdad? Pero ¿cómo se llama? El punto es que estos bancos siguen teniendo unos márgenes de intervención muy elevados, ¿verdad? Entonces, entre lo que hay que hacer es promover una competencia efectiva. ¿Cómo? Bueno, para empezar preguntémonos, ¿para qué necesitamos 2 bancos estatales? Y un tercero que, a pesar de que se supone que es independiente, el Banco Popular sigue teniendo el aval del Estado, ¿verdad? ¿Para qué necesitamos eso? Entonces, como mínimo, pongamos uno de los 2 en venta. Pero una venta, es que aquí cuando uno dice, vendamos el Banco de Costa Rica, la gente empieza a decir, no, partámoslo en 10 banquitos pequeños y lo vendemos para que una cooperativa pueda comprar un pedacito y otro, ¿verdad? Y repartimos. Lo que nosotros necesitamos es vender el banco íntegro en una licitación pública internacional, donde puedan llegar bancos grandes, comprarlo y venir y competir de tú a tú con el Banco Nacional. Que es un gigante centroamericano. El Banco Nacional creo que es el más grande banco de Centroamérica, ¿verdad?
Pero entonces que venga un banco de verdad, o sea, que en la licitación usted pone los requisitos para calificar, ¿verdad? Y uno de los requisitos tiene que ser que sea un banco internacional de primer orden, ¿verdad? Y que entonces ese banco venga a competir de tú a tú con el Banco Nacional, a obligarlo a reducir tasas de interés por la vía de la eficiencia, ¿verdad? Porque si queremos tasas de interés más bajas, esa es la única forma esa es la única forma de lograrlo, ¿verdad? La otra forma de lograr disminuir el endeudamiento de la gente es promoviendo un crecimiento económico acelerado. Porque en la medida que crece la economía y ese crecimiento tiene que ver con incrementos de productividad de los factores de producción, entonces esos incrementos de productividad se traducen en mayores ingresos para las personas. Pero ¿cómo se produce un crecimiento acelerado de la economía? Bueno, para eso tenemos el índice global de competitividad que nos está señalando exactamente las áreas donde tenemos las mayores debilidades. Donde ya lo vimos en el índice de infraestructura. Con muy poquito logramos empezar a avanzar, ¿verdad? Pero tenemos todos esos otros que mencionamos, ¿verdad? La flexibilidad de los mercados laborales, los derechos de propiedad, la seguridad, hay varios temas, el peso de las regulaciones gubernamentales, la ineficiencia y la corrupción gubernamental. Todas son áreas que están ahí señaladas en el índice de competitividad. Creo que es importante mencionar, el índice de competitividad le da seguimiento a 12 pilares, 12 grandes áreas, pero de esas 12 áreas hay 103 indicadores diferentes. O sea, le da seguimiento a 103 variables diferentes. Ahí está claramente indicado en cuáles tenemos las más grandes debilidades. Y entonces hay que empezar a atacar los temas que tienen que ver con competitividad, los temas que tienen que ver con productividad. Tenemos que hacer una reforma integral del sistema educativo del país, porque la educación en este país se ha quedado corta, se ha quedado rezagada, pero o sea, hay muchísimo que hacer, ¿verdad? Pero hay que empezar a promoverlo. Pero son soluciones estructurales. Son soluciones estructurales. No son cosas como el crédito de salvamento que va a dar un resultado al que le aplique de la noche a la mañana. Vea, son inversiones a largo plazo. Si usted se descuida y se engorda un poquito y se le hace una llanta alrededor del estómago y le empieza a doler la espalda y usted va al médico y le dicen usted tiene ciática, ¿verdad? Entonces le van a mandar a hacer unos ejercicios para el estiramiento de la espalda y tal vez le van a mandar ahí alguna pastilla, qué sé yo. Pero si usted quiere arreglarlo, usted se pone a dieta, baja un par de kilos y se le desaparece la ciática. Porque el problema le vino porque usted le agregó peso adelante al cuerpo y la espalda lo tiene que soportar. Entonces digamos que es un problema coyuntural. Pero si usted tiene una llantota y llega y va donde el doctor y le dice, mire, tiene el colesterol en 250 y tiene los triglicéridos en 800, ya el problema no es coyuntural, ya no basta con que usted pierda un par de kilitos, usted tiene que reformar, o sea, tiene que cambiar por completo la forma de alimentarse, sus hábitos alimenticios, su dieta, etcétera, hacer un plan de ejercicios sostenido en el tiempo para empezar a mejorar, porque de lo contrario usted termina con un infarto. Bueno, sí, los problemas que tenemos en Costa Rica son de este segundo tipo, ¿verdad? Son problemas estructurales que requieren reformas estructurales. Y andar tirando cada 2 meses medidas que son coyunturales, a ver, el problema del endeudamiento se está convirtiendo en un problema estructural. Pero las soluciones que están planteando son soluciones coyunturales, no son soluciones que van a resolver el problema en el largo plazo, ¿verdad? Porque nuevamente, si usted no ataca la fuente del problema, y la fuente del problema es, por un lado, la regulación de los bancos y por el otro lado, los altísimos márgenes de intermediación, si usted no ataca esas cosas, va a seguir teniendo esos problemas, aunque le alivie a algunas o muchas personas su situación temporalmente con un crédito de salvamento, ¿verdad? Le voy a leer 2 comentarios para hacer un cierre. Dice Jimmy Bolaños, es un alivio pagar el 12% de interés y no el triple o más, claro, aunque signifique pagar a 15 o a 20 años. Se paga la mitad de la cuota, sí, y quien quiera y puede abonar más al mes, lo hace para salir adelante de la deuda. Esa es la opinión de don Jimmy. Y don Julio nos dice, me parece una medida populista con poca viabilidad, más enfocada en conseguir votos y para nada para reactivar la economía. La economía se reactiva con más y mejores empleos, incentivos a la pequeña y mediana industria, bajas a la carga impositiva, etcétera. Es utópico
en todas sus dimensiones. Así de divididos estamos en este tema que genera mucha opinión. Pero yo creo que los dos tienen razón. O sea, Sí, lo que dice don Jimmy es cierto. Si usted está pagando una tasa del 36% y le ofrecen una tasa del 12%, y además usted lo está pagando el 36% con un plazo de 5 años, y ahora le van a dar un plazo de 15 años, su cuota va a bajar significativamente, ¿verdad? Entonces, para las personas que califiquen, esto va a significar un alivio. La pregunta es si esto va a provocar la ansiada recuperación económica. Y no es un programa lo suficientemente amplio, además de que no está atacando el problema de fondo de por qué la gente está tan endeudada y por qué las tasas de interés son tan elevadas en este país. Es que al final de cuentas, para que un banco le pueda prestar a usted a 15 años plazo al 12%, tiene que sacar de alguna parte eficiencias que hasta ahora no ha encontrado, para poder prestarle usted esa plata y todavía tener una rentabilidad, tener una utilidad, ¿verdad? Porque hasta los bancos estatales están funcionando bajo el criterio de generar utilidades, ¿verdad? Bueno, vamos a esperar a que se concrete esto, a ver qué resultados da. Me queda mucha duda lo que el periódico La Nación publicaba el día de hoy, una entrevista con el presidente, donde el mismo presidente aceptaba de que esta medida va a beneficiar principalmente al empleado público. Entonces, yo quisiera ver dónde van a estar los anuncios de las medidas para el sector desempleado, para el sector de empleo privado, que tiene salarios distintos al sector público, y los otros sectores que no van a estar cubiertos por esta medida. Bueno, habrá que ver, digamos que parte del problema de hacer anuncios como el que hizo el gobierno el viernes fue, ¿verdad? Es que anuncian el qué, pero no el cómo. Y entonces, hasta que uno no conozca los detalles, cualquier comentario es conjetura, ¿verdad? Y entonces, bueno, yo hago mis observaciones con la esperanza de que alguien esté escuchando, ¿verdad? Ahí arriba en Zapote o en el Banco Central, y que esas preguntas que yo planteé, ¿verdad? ¿Qué nos garantiza que esto no se va a convertir en un óleo? ¿Qué nos garantiza que esto no se va a convertir en un Corfoga o en alguno de estos préstamos que se han hecho en Costa Rica que terminan siendo condonados por la Asamblea Legislativa? Porque si va a ser eso, esto es no solo populismo, sino que además tiene efectos significativos sobre la economía en general, sobre los pagadores de impuestos, etcétera. Entonces, ojalá que lo tengan bien pensado, y si no lo tenían bien pensado, que lo incorporen antes de que manden proyectos de ley de la Asamblea o que firmen directrices o lo que sea, que sepan exactamente no solo cómo va a funcionar esto en el primer año, cómo va a funcionar esto entre 5, 10 o 15 años. Claro, porque el Estado se está comprometiendo a tasas a 30 años. Creo que a 15, a 15 años. Pero, bueno, pero igual 15 años sí. La economía de un banco puede cambiar 4 gobiernos dramáticamente. diferentes. Son 4 gobiernos diferentes también, ¿verdad? Entonces, hay que dejarlo bien amarrado para que el programa funcione bien, no solo en el primer año cuando la gente percibe el alivio, sino que siga funcionando bien en los siguientes 15 años cuando la gente tiene que pagar la deuda, ¿verdad? Muy bien, gracias, don Eli. Un placer, Michael, como siempre. Saludos a todos. Bien, y gracias a ustedes por la paciencia, por el tiempo, por las preguntas. Tratamos de evacuar la mayoría que llegaron, pero definitivamente eso es un tema que vamos a tener que seguir abordando conforme vaya quedando claro para quiénes aplica, para quiénes no aplica, para quiénes, de dónde van a salir esos recursos, cómo se van a sostener. Eso lo vamos a ir viendo conforme el gobierno lo vaya anunciando, porque definitivamente hasta el momento la información que hay es muy básica, y esperamos entonces que los bancos también se pronuncien y digan cómo van a traducir esta directriz o invitación, como lo ha hecho el gobierno en el caso del Banco Popular, cómo se va a traducir eso en beneficio para los ciudadanos, los que estamos altamente endeudados según el estudio de la Universidad Nacional. Muchas gracias por su compañía y los esperamos mañana a partir de las 8 de la mañana. Muy buenos días.